Bienvenidos a B2B Commerce Commerce. Commerce Commerce es una subserie del podcast E-Commerce Edge, donde se discuten todos los temas relacionados con el comercio B2B desde la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfrútalo. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Commerce Edge conmigo, Jason Greenfield, su anfitrión. Es un verdadero placer para mí dar la bienvenida a nuestro increíble próximo invitado, Anubhav Raina de Trika Technologies. Bienvenido, Anubhav. Sí, gracias, Jason. Gracias por invitarme. Placer. Y usted está radicado en el gran estado de Nueva York, ¿verdad? Estoy en Nueva Jersey, con sede en Nueva Jersey. Sí, estamos a un cuarto de Nueva Jersey. Sí, Pero muy cerca de Nueva York. Sí, sí. ¿Muy cerca de Nueva York? Sí. gran Nueva York. Me encanta, me encanta. Escucha, hoy vamos a tener una gran conversación sobre qué es Trika, qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces de la manera en que lo haces. Tienes este eslogan para Trika: intención, visión, innovación. Me gusta bastante eso. Vamos a explorar eso un poco más. Pero antes de hacerlo, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre cómo entraste en esta industria? Si reviso tu trayectoria, tu historia, has estado en la alta dirección durante mucho tiempo, prácticamente toda tu carrera la has pasado en el C-Suite, ya sea como CTO, CO, CEO y ahora como presidente y CEO de Trika. Pero ¿cómo llegaste a este maravilloso mundo del e-com y lo digital? Sí, bueno. Me gradué en el 98 de la universidad en India y trabajé en India durante un par de años. Y me mudé a Estados Unidos como una persona técnica. Mucho de lo que comencé haciendo fue como recurso técnico, era desarrollador y ascendí rápidamente en la empresa para la que trabajaba en Nueva York. Era una empresa enfocada puramente en comercio, un integrador de sistemas y pasamos de 0 a 30 millones de dólares. Así que tuve bastante éxito haciendo eso. Fui el CTO durante los últimos 4 años, más o menos, en la empresa. Y luego los dueños de la empresa me preguntaron si estaba interesado en iniciar una nueva empresa que se enfocara en tecnologías basadas en la nube. Así que ahí fue donde comencé la primera empresa con ellos. Yo era un accionista minoritario. Ahora, un cliente mío, un cliente de Sam's Club, quien fundó la empresa conmigo, y realmente nos enfocamos en tecnologías basadas en la nube, que en ese momento apenas estaban surgiendo. Y antes de esa época la mayoría eran soluciones locales, soluciones monolíticas muy grandes. Y las cosas empezaron a moverse hacia la nube, y algunos de los primeros en llegar ya estaban ahí. E invertimos en un par de plataformas de comercio electrónico que estaban en el equipo. Y empezamos a construir a partir de ahí, y llevamos la empresa de 0 a 9 millones de dólares en cuestión de pocos años. Para mí fue la primera experiencia como emprendedor, realmente empezando el equipo desde cero, así que fue muy emocionante. Aprendí mucho, realmente aprendí. Una de las cosas que más aprendí fue que, para que una empresa tenga éxito, necesitas tener una gran cultura dentro de la compañía. Así que al final de mi etapa, cuando salí de la empresa en 2018, decidí empezar por mi cuenta. Ahora que tengo la experiencia de cómo hacerlo, dije, está bien, déjame hacerlo de nuevo. Ahora puedo hacerlo por mi cuenta. Así que fundé la empresa, Trika Technologies, y nos enfocamos en tecnologías basadas en la nube. Y obviamente la tecnología ha avanzado muchísimo en estos años, desde soluciones on-premise hasta la nube inicial y ahora hacia lo componible y el espacio headless. Así que invertí en eso y ahora estamos a punto de comenzar. 80 personas, una gran empresa. Ella lo está haciendo bastante bien. Y nos centramos mucho en las soluciones B2B, B2C, Omni, OMS, ¿verdad? Así que esos son los antecedentes de cómo me involucré en esto. Fue más bien accidental. Para ser honesto, no pensé en crear una empresa. Me lo ofrecieron. ¿Puedes iniciar una empresa? Y yo dije, ¿sabes qué? Aceptaré el reto y lo haré. Y aquí estoy. Wow. Me encanta la historia de fondo, me encanta el rascado y la picazón, me encanta el deseo de demostrar algo al mundo y a ti mismo, y después de haber construido 2 empresas con la ayuda de otros y con la orientación y apoyo de otros. Bien, ahora mira, vamos a hacer esto por nuestra cuenta. Salgamos al gran y malvado mundo y veamos qué podemos lograr. Entonces, ¿se considera usted una agencia, una CI? ¿Se considera usted una empresa de estrategia, una consultora o todo lo anterior? Creo que es una mezcla de todo lo anterior, ¿verdad? Nuestros servicios realmente comienzan desde el lado de la estrategia. No hacemos estrategia como las grandes consultoras del mundo, pero nuestra estrategia es muy específica para lo que la empresa está tratando de lograr. Hacemos muchas evaluaciones de su stack actual, tanto desde el punto de vista técnico, de datos, de SEO y de todos los diferentes aspectos. En el mundo típico de la consultoría eso se llamaría modelo operativo objetivo.
Nosotros tenemos nuestro propio modelo operativo objetivo, así que hacemos la evaluación y luego definimos el modelo operativo objetivo para la empresa, y después los ayudamos a llegar a un punto donde sepan qué necesitan hacer, cuál es su hoja de ruta. Y luego, una vez que terminamos con eso, comenzamos con la ejecución, como lo haría un integrador de sistemas típico, donde realmente definiríamos la fase inicial, construiríamos la fase inicial, haríamos la experiencia de usuario, el SEO, el desarrollo técnico, la capacitación y todas las diferentes partes que forman parte de una implementación. Sí, esto es realmente lo más puro y típico de un integrador de sistemas. Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Y siendo totalmente transparente, nunca hemos trabajado juntos en un proyecto o cliente, pero probablemente hay dos o tres cosas que me llaman la atención de inmediato cuando visito tu sitio web. En primer lugar, en lugar de presentar una arquitectura de solución para una parte específica del stack de comercio, ustedes dicen, miren, nos enfocamos en la arquitectura empresarial. Ahora, eso me encanta porque la mayoría de las empresas a las que asesoro, y estoy seguro de que muchas de las empresas a las que tú entras, no tienen un arquitecto empresarial en su plantilla. De hecho, muchas veces ni siquiera han pensado en la arquitectura empresarial de manera holística en toda la organización. Y de hecho, lo que vemos es IT en la sombra, pequeños grupos de IT, silos de datos y tecnología a lo largo de toda la empresa. Y como resultado de eso, muchas veces las empresas han implementado soluciones puntuales individuales para resolver un problema, desafío u oportunidad inmediata dentro del negocio, pero nunca han pensado en el panorama holístico, el impacto de implementar esa tecnología o ese nuevo proceso en el resto de la empresa. Y muchas veces cuando llego ahí me encuentro con este revoltijo, este mosaico improvisado de tecnología a lo largo de toda la empresa y pienso, vaya, de acuerdo, básicamente tenemos aquí un plato de espaguetis que tenemos que intentar hacer funcionar de manera coherente o tenemos que intentar consolidar y racionalizar la tecnología dentro de la empresa para eliminar parte de la complejidad y la cantidad, el mero volumen de puntos de integración que tenemos que considerar. Yo soy partidario de no intentar abarcarlo todo de una vez ni nada por el estilo. Así que eso me encanta. Me encanta el hecho de que en lugar de decir, oye, somos simplemente arquitectos de soluciones de comercio, no adoptamos una visión de arquitectura empresarial de tu negocio, que es esa perspectiva desde 30,000 pies de altura. Pero antes de entrar en los detalles minuciosos de la entrega, lo segundo que noto es que casi no hay nada. De hecho, no creo haber visto ni una sola mención de IA. No, lo siento. Está a 3/4 de la página hacia abajo. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se mencionan una sola vez. Así que me encanta el hecho de que no se hayan dejado llevar solo por lo más llamativo y hayan dicho, oh, hagamos IA solo por hacer IA. Eso es lo segundo que me llama la atención. Lo tercero que me llama la atención es que ustedes construyen sobre la plataforma BTX. Estoy seguro de que también construyen sobre otras plataformas, pero me encanta el hecho de que estén construyendo sobre una plataforma moderna, de lo mejor en su clase, multi-inquilino SaaS, nativamente headless y con su propio stack. Eso es lo que hoy en día se ajusta a los propósitos empresariales. Una de las cosas que realmente admiro y respeto de VTEX es que nunca se han alejado del modelo modular basado en suites monolíticas, ¿verdad? En este mundo, si miramos 2 o 3 años atrás, prácticamente lo que estaba en boca de todos antes de la IA era headless y composable. Creo que el mundo empezó a entender en los últimos 12 a 18 meses, especialmente cuando el dinero volvió a tener valor y el capital volvió a tener un costo, y los presupuestos de TI se vieron restringidos. Ahora de repente todos se preguntan, ¿realmente necesitamos hacer headless? ¿Realmente necesitamos ser completamente composables? ¿O deberíamos optar por una pila que esté en gran parte precompuesta, pero que sea descomponible, donde podamos implementar soluciones puntuales de mejor calidad dentro de esa pila? ¿Eso rompe toda la pila? Recientemente tuve a Mariano de Vitex en el podcast, donde hablábamos sobre su tienda. Se escuchó en todo el mundo, cuando básicamente donde ellos salieron famosamente de la alianza MOC y realmente empezaron el diálogo de manera bastante directa sobre el hecho de que más del 50% de los proyectos headless fracasan simplemente porque el costo y la complejidad son demasiado altos, el tiempo para obtener valor es demasiado lento y la mayoría de estos negocios y marcas no tienen la capacidad interna de TI suficiente para poder entregar estos proyectos a tiempo dentro del presupuesto y ser capaces de operar estos sistemas y soluciones a largo plazo sin una dependencia total de un socio integrador de sistemas para hacerlo. Ha habido mucha evolución en nuestra industria en los últimos años, pero esos son los puntos clave que destacaría sobre cómo se presentan ustedes al mundo. Así que tal vez puedas darme tu opinión sobre esos temas.
Sí, absolutamente. Creo que has mencionado muchos puntos buenos aquí. Uno es la parte de la arquitectura. Creo que eso es la columna vertebral de todo, en mi opinión. Si no tienes tu arquitectura, vas a estar reinventando y haciendo muchas cosas desordenadas a lo largo del tiempo. Y luego, 5 años después, te darás cuenta de que lo que tienes es un sistema inmanejable. Y créelo o no, creo que la mayoría de las empresas empiezan bien, tal vez de la manera correcta, pero luego, en algún momento, a lo largo del camino, le van agregando más cosas. No piensan en los cambios arquitectónicos que necesitan hacer y terminan en ese estado, así que es un aspecto importante. Piensa en la arquitectura desde el principio y piensa en el futuro desde el principio, para ser sincero, para poder estar preparado para el futuro, como decimos. Así que ese es un aspecto muy importante. Y dedicamos mucho tiempo durante la fase inicial para hacer eso. La segunda parte mencionaste la IA. Sí, es una palabra de moda muy grande en este momento. Se ha invertido mucho dinero en la industria para la IA y hay muchas soluciones disponibles. Aún creo que las empresas todavía están tratando de averiguar cómo usar la IA de manera efectiva. Para mí, lo más importante que deben resolver antes de pensar en cómo implementar la IA es cómo obtener acceso, un acceso correcto y adecuado a los datos, porque los datos son la clave. A menos que tengas los datos adecuados, la IA realmente no va a ser muy útil, ¿verdad? Así que puedes tener algunas cosas de tipo agente y algunas cosas que puedas hacer, lo cual está bien. Es un éxito rápido que puedes lograr. Pero si realmente quieres aprovechar el poder de la IA, simplemente necesitas tener los datos en el lugar correcto. Y hemos hecho algunos trabajos y podemos hablar de ello en algún momento en términos de cómo abordamos esa área en particular. Y la tercera cosa que mencionaste sobre la componibilidad, y sé que hace 5 o 6 años, entonces era una solución componible. Luego, ya sabes, llegó Mariano y la cuestión de si realmente tienes un equipo para respaldar eso. ¿Realmente quieres poner todos los Legos desde el principio, encontrar los Legos, intentar arreglar los Legos e intentar armar un rompecabezas? Creo que hay que ser pragmáticos. La componibilidad, como dice Mariano, con lo que realmente estoy de acuerdo, es que comienzas con una arquitectura que ya es componible. La componibilidad es parte de ello. Pero eso no significa que tengas que reinventar y poner cada pieza desde el principio. Puedes usar ciertas cosas que la mayoría de estos proveedores de comercio electrónico ofrecen. Por ejemplo, Vitex ofrece mucho en cuanto a búsqueda. Ofrece un CMS integrado. Ofrece un montón de integraciones. Ofrece una plataforma I/O que te ayuda a integrar. Ofrece muchas cosas, así que puedes hacerlo. Y avanzar con tu MVP. La palabra MVP también se usa en exceso, pero avanzas con algo que tenga sentido, ¿verdad? Y a partir de ahí, puedes averiguar, bien, ¿qué piezas? Simplemente busquemos. Realmente quiero profundizar en una parte de búsqueda. Déjame ver qué proveedores hay por ahí. ¿Es mi plataforma lo suficientemente flexible para reemplazar la búsqueda nativa con un proveedor de búsqueda adecuado? Estas son cosas que haces como parte de Next Street. Si intentas hacer todo en una serie muy larga, va a ser muy caro. Realmente no te da el ROI, para ser honesto, para empezar. Así que primero, mira cómo funciona, pruébalo y luego decide qué áreas quieres eliminar. Y sustituirlo por el resto de la raza, por ejemplo. Sí, es interesante porque especialmente en el mundo B2B, que es algo en lo que me he estado enfocando muy intensamente durante casi 5 años, lo que encuentro es que cualquiera de los principales proveedores de plataformas que son basados en suites, ya sea VTEX, Better Commerce Foundation o quien sea, realmente no importa. No importa de quién estemos hablando aquí. La realidad es que en la mayoría de los casos son lo suficientemente buenos para alrededor del 80% o más de los casos de uso, incluso más del 90% de los casos de uso. Y en muchas ocasiones, las empresas B2B vienen a mí y nunca antes han hecho comercio electrónico. Nunca realmente no ofrecen ninguna capa significativa de servicios digitales a sus clientes. Todo se basa en las relaciones, todo depende del representante de ventas, todo depende de la gestión de cuentas, todo depende del servicio al cliente. Y como resultado de eso, cualquier cosa que implementen sería un avance significativo en comparación con lo que ofrecen hoy en día. Así que, ¿puedo estar tranquilo con eso? En el mundo B2C y D2C, la mayoría de esos negocios, algo así como más del 90% de los comercios minoristas, ya sea B2C o D2C, ahora ofrecen una experiencia de comercio electrónico. Creo que la última estadística que pude encontrar estaba cerca del 95%, mientras que menos del 60%, dependiendo de los datos que se consulten, corresponde a fabricantes y distribuidores. Ofrecen una solución de comercio electrónico, autoservicio significativa. Incluso si ya ofrecen EDI o Punch-Out, muchos de ellos no ofrecen una solución de comercio electrónico, autoservicio o una experiencia a través de un portal. Así que estamos partiendo de un nivel mucho más bajo cuando empezamos a pensar en B2B. Estamos partiendo de un lugar mucho más incipiente e inmaduro en cuanto a la transformación digital dentro de estas empresas.
que implementar casi cualquier cosa que no sea solo un ERP, que es lo que el corazón palpitante de todos estos negocios B2B es el ERP. Esa es la realidad. Implementar cualquier tipo de solución de comercio que realmente funcione para su negocio, que puedan adoptar de manera significativa tanto interna como externamente con sus clientes. Eso para mí es un obstáculo enorme que superar. Solo esa primera fase de implementación para poner en marcha algún tipo de solución de comercio orientada al cliente. Es un esfuerzo tan grande para estas empresas que lo mires por donde lo mires, es un logro. Sí, absolutamente. Y tenemos ejemplos de lo mismo que mencionaste. Estamos trabajando y hemos trabajado con empresas B2B que absolutamente no tienen ninguna presencia digital. Me sorprende que llegue al 60%. Yo habría pensado que era mucho menor que eso, pero sí, es algo bastante clásico, ¿verdad? Algunas personas tienen algún tipo de portal de autoservicio y la mayoría, muchos de ellos, ni siquiera tienen realmente un portal de autoservicio. La mayor parte de su negocio se realiza a través de tus agentes de servicio al cliente, tus correos electrónicos y todo eso, incluso punch-outs en algunos casos. Y eso es lo que me sorprende, ¿verdad? Es como cuando vamos a un cliente que es completamente un campo virgen, ¿no? Tratamos de entender cuáles son sus procesos actuales, porque sus procesos realmente no están alineados con un modelo de autoservicio, ¿verdad? Así que tienes que resolver esa parte. Y es muy difícil. Hay varios grupos y personas diferentes en la empresa que tienen su propio trabajo aislado que están haciendo. Y es importante que todos estén en la misma sintonía. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, uno de los clientes con los que estamos trabajando, cuando tuve mi primera llamada o llamada de descubrimiento con ellos, había 50 personas en la llamada. Fue increíble la cantidad de personas que había en la llamada y es una empresa bastante grande. Les va muy bien. Pero es solo que había tantos interesados, partes interesadas internas en la empresa y cada uno manejaba una parte específica. Alguien se encarga de la logística, alguien del catálogo, lo que sea, ¿verdad? Alguien se encarga de IAT. Y cada uno tiene una perspectiva diferente. Todos tienen una idea distinta de cómo quieren que se vea el sitio. Así que la parte más desafiante, en mi opinión, es realmente lograr que todos estén alineados y comprometidos con la visión. Y una de las cosas importantes es que si estas empresas van a embarcarse en este proceso de digitalización, necesitan tener algún tipo de profesional digital dentro de la compañía. Si la empresa no tiene a nadie que haya hecho esto antes, es muy difícil, ¿verdad? Así que creo que ese es el primer paso. Estas empresas necesitan tener a alguien que ya haya pasado por esto y que sea la persona que pueda realmente educar internamente. No puedes educar a tanta gente dentro de la empresa. Puedes educar a un grupo de ellos que luego puedan propagar ese conocimiento y lograr la aceptación de diferentes personas. Así que ese es el primer punto. Y el segundo es que el proceso es lento, ¿verdad? No puedes realmente... Quiero decir, piensa en adoptar un enfoque de gran escala, donde todo tiene que estar listo, todos los diferentes países tienen que estar incluidos, todas las diferentes cosas, todos los diferentes negocios tienen que estarlo. No puede ser un enfoque de lanzamiento total, de golpe. Cuando construyes un producto mínimo viable básico, que crees que será suficiente para la mayoría de los casos de uso, entonces lo implementas y lo despliegas muy lentamente. No puedes simplemente hacer un enfoque de gran escala de golpe. Tienes que incorporar a los clientes poco a poco. Tienes que probar el sistema, obtener retroalimentación, y eso es exactamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y nosotros hemos lanzado varios sitios B2B y lo hemos hecho de manera muy gradual, lo sé. La gente quiere ver resultados de inmediato, pero ese no es el enfoque correcto. Eso te llevará al desastre. Y algunas de las empresas con las que trabajamos habían tomado ese enfoque en el pasado y fracasaron. Y todo el registro quedó en segundo plano. Pero en este caso, tomó tiempo. No diré que fue algo de 6 meses. Tomó tiempo, pero fue un proceso muy lento en el que fuimos incorporando clientes y seguimos haciéndolo. Y cuando todos están cómodos, la mayoría de las funcionalidades que necesitas para la primera fase están ahí, entonces lo implementas con el resto de las personas. Así que sí, tienes razón, es un mundo diferente. Es distinto de B2C y de 2C. Es otro tipo de mundo. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y algunas de las formas en las que he visto que funciona esa especie de fase uno sin alcance es que se trata de un subconjunto de clientes que serán sus clientes de la fase de prueba, casi como sus socios de diseño. Si estuviera construyendo una plataforma SaaS, tendría socios de diseño que serían sus primeros 5 o menos clientes. Eso le ayudaría a desarrollar el producto, a encontrar lo adecuado para el mercado y a encontrar el enfoque. Eso es lo que realmente va a funcionar, lo que realmente va a construir un negocio sólido, estable y en crecimiento. Y creo que si estas empresas pueden adoptar más una mentalidad de desarrollo de producto o de gestión de producto en lugar de una mentalidad de gestión de proyectos o programas, terminarán en una posición mucho mejor.
En muchos casos, porque lo que estamos haciendo es que realmente estamos construyendo un producto dentro del negocio que va a funcionar tanto internamente para nuestros equipos como también para nuestros clientes. Y tiene que funcionar igual de bien para ambos lados de la ecuación. De lo contrario, nunca vas a lograr suficiente adopción en ambos lados como para que la inversión valga la pena. Y de todas formas, no es una inversión de una sola vez, esto es un programa de trabajo a largo plazo y sostenido. No va a haber un final. No es como que lo construyes, lo configuras, haces que todos inicien sesión y ya está. Listo y terminado, ¿verdad? Esto es un programa de trabajo para siempre. Esto es un programa permanente para mantenerse moderno, mantenerse relevante para tus clientes. Y si eres un B2B tradicional de segunda o tercera generación familiar, eres un fabricante o distribuidor familiar con 50, 75 o 100 años de antigüedad y has hecho las cosas de la misma manera, sin mucha tecnología durante todo ese tiempo. Ya estás tratando de ponerte al día, ya tienes deuda técnica desde el primer día y la realidad es que necesitas entender mental, emocional y visceralmente, tienes que comprenderlo. Esto no va a ser un proyecto de una sola vez y ya, esto es un programa de trabajo permanente que tú lo es. Lo que trato de decirles es, miren, estamos intentando injertar, es como un árbol, ¿verdad? Estamos tratando de injertar ADN digital en un negocio analógico. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿verdad? Y la realidad es que tus competidores, muchos de ellos, especialmente los más nuevos y destacados que han surgido en los últimos 5 años, tienen ADN digital en su núcleo. Nacieron con ADN digital. No tuvieron que injertar nada. Fueron digitales desde el primer día, ¿verdad? Ahora, si eres una empresa a la que estamos tratando de injertar ADN digital, va a haber algo. Es como si alguien sufriera un desplazamiento. Arte. O como si alguien recibiera un trasplante de hígado, de riñón o algo así, ¿verdad? A veces el cuerpo puede rechazar eso, ¿verdad? Puede rechazarlo. Tienes que tomar medicamentos para que el cuerpo acepte esto como parte del todo, ¿verdad? Y ese es exactamente el mismo proceso. Y literalmente es así de doloroso para una empresa. Como si estuviéramos cambiando un riñón, como si estuviéramos cambiando un hígado, como si estuviéramos cambiando un corazón. En muchos casos, desde la perspectiva de la gestión del cambio, se siente así de doloroso para la empresa. Pero si quieres tener siquiera una oportunidad de ser relevante para tus clientes en 2025 y más allá, ahora es un requisito básico. Y eso es lo que intento comunicar. No vas a superar a tus competidores solo por ofrecer una experiencia de autoservicio increíble, una capa de servicios digitales asombrosa. Todavía estás tratando de ponerte al día con la mayor parte del mercado, y estas son las conversaciones realmente difíciles que tienes que tener desde el principio. Afortunadamente nunca he tenido una sesión de descubrimiento con 50 personas. Creo que el taller de descubrimiento más grande que he tenido fue con unos 15 interesados en la sala, y eso ya fue bastante difícil. No puedo imaginarme tratar de tomar decisiones con un comité de 50 personas. Eso parece casi imposible. En realidad, se trata de reunir a los expertos en la materia en la misma mesa al mismo tiempo. Y curiosamente, me encantaría saber tu opinión sobre esto. Cuando hago una sesión de descubrimiento, mi cuestionario inicial tiene alrededor de 150 preguntas. Me gusta pensar que son de los mejores de la industria, porque creo que si haces mejores preguntas, obtienes mejores respuestas. Pero muchas veces los clientes me dicen que aprendieron más. Aprendí mucho sobre mi negocio, cosas que ni siquiera sabía antes. Ni siquiera conocía al equipo directivo. Dicen, ni siquiera sabía que así es como hacíamos esa cosa ahora. No tenía idea de que así es como hacíamos eso. No tenía idea de que teníamos desafíos en esta área de nuestro negocio hasta que surgió durante la sesión de descubrimiento. Y así muchos de los directivos están tan ocupados simplemente tratando de sobrevivir al caos operativo diario de dirigir su empresa que no tienen la oportunidad de tomar una visión realmente holística con tanta frecuencia y a veces disfrutan esa oportunidad. Sí, creo que tienes toda la razón. Al trabajar con varias empresas B2B, puedes entender cómo es el panorama. Y a partir de ese panorama, puedes construir un modelo operativo objetivo adecuado para B2B, como mencioné antes, ¿verdad? Así que incluye todos los posibles grupos diferentes dentro de la empresa, lo que hacen en su día a día, cuáles son sus necesidades y cómo. Luego planteas las preguntas, requisitos en torno a eso, y dices, este es un espectro completo de, por ejemplo, 1000 requisitos que una empresa B2B enfrentaría en las discusiones iniciales. ¿Cuál de todos estos es relevante para esta empresa, verdad? Puede haber ciertas cosas que sean más relevantes y puede haber otras que no lo sean, ¿cierto? Y una vez que descubres eso, tus preguntas se vuelven muy específicas. Y entonces también entienden lo que otros pueden estar haciendo, ¿verdad? Porque tienes un gran banco o base de datos de lo que la gente ha estado haciendo. Obtienen ideas, como, está bien, tal vez pueda cambiar este proceso.
y tal vez este no sea el proceso más eficiente de manejo. Para mí el proceso es algo diferente y puedo adoptar ese proceso en mi propio proceso. Y esa es la parte que aprenden al pasar por este recorrido. Así que el descubrimiento es un aspecto muy importante de esto. Empiezas desde aquí con lo que un B2B puede hacer y luego llegas aquí donde entiendes qué es más relevante para su negocio. Y después llegas a esto y dices, está bien, esta es la plataforma base o los requisitos base y el sitio web de autoayuda con el que vamos a trabajar. Y logras obtener aceptación allí. Luego siempre puede haber un poco de tira y afloja. Está bien, queremos esto o no queremos este tipo de cosas, eso siempre va a estar presente, pero eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso para lograr una alineación. Es parte del proceso para dirigirse a algunos de estos interesados internamente y decir, esto es lo correcto que debemos hacer. Hagámoslo de esta manera porque ya lo hemos hecho y ha sido exitoso. ¿Y qué porcentaje de tus clientes hoy en día son fabricantes y distribuidores B2B frente a clientes B2C o D2C? Es una división bastante equitativa. Es como un 90% B2C y un 10% B2B. ¿Y cómo se ve esa división para ustedes? Creo que en este momento es una división más equilibrada, pero estamos viendo mucho más impulso en el lado B2B. Como mencionaste, Vitex y también trabajamos con Keybook. Todas estas empresas ahora realmente están enfocando su atención en las compañías B2B. Sienten que es un mercado que en gran medida no se ha explotado por diversas razones, ¿verdad? Cada negocio B2B piensa que es diferente. Y tienen razón, cada empresa es diferente, tienen su propia manera particular de adquirir clientes. Empiezan con diferentes formas de hacer pedidos, diferentes procesos de pago, diferentes precios, diferentes configuraciones de catálogo y todo eso. Así que estas empresas ahora básicamente se están enfocando y observando ese mercado. Y también estamos viendo más empresas B2B en el pipeline que necesitan este tipo de ayuda, así que se está moviendo más hacia el B2B. Creo que el B2C y el D2C ya han sido mucho más recompensados, ya lo han hecho, simplemente varias veces en los últimos 20-25 años. B2B, algunos de ellos incluso lo están haciendo por primera vez. Algunos tienen ciertos tipos básicos, pero quieren llegar a un tipo más moderno. Esperan una experiencia más parecida al B2C para los clientes B2B también, con funcionalidades adicionales como pedidos anticipados. PLS y gestión de organizaciones, todas esas cosas. Listas de precios, MOB, instrumentos de compra, todas las cosas complejas que existen en el mundo B2B. Pero sí estamos viendo más tracción. De hecho, B2B está buscando invertir más en modernizar sus bases tecnológicas. Sí, hay más. Diría que tal vez en los próximos 3 años podríamos tener más. Sí, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Curiosamente, Kibos es un cliente relativamente nuevo con el que estoy trabajando y al que estoy ayudando específicamente en el lado B2B de su negocio y estoy ayudando específicamente con el mensaje de salida al mercado, el posicionamiento, la fijación de precios, la hoja de ruta del producto, todo lo relacionado con B2B, porque ellos mismos ven que B2B representa una oportunidad de mercado mucho más significativa en los próximos 10 años que en los últimos 10 años, donde predominaban B2C y D2C. Están viendo que el mercado está cambiando. Y como bien señalas, en el mundo B2C y D2C, muy pocos de esos proyectos son proyectos Greenfield, ¿verdad? ¿Tienen algún tipo de tecnología ya implementada? ¿Están haciendo un cambio de plataforma? Así es, y en la mayoría de los casos, ya seas una startup B2C o D2C completamente nueva o una empresa con 50 años de antigüedad, la gran mayoría de ellas están migrando a Shopify. Esa es la realidad del mercado. Y cuando tienes un jugador tan dominante como Shopify en ese espacio, no deja muchas oportunidades Greenfield para nadie más. Así que ya sea que Shopify sea el incumbente o que estén buscando reemplazar a un incumbente, ahora mismo tienen la atención, el cariño y la cuota de mercado. Y son una especie de gigante y han logrado cambiar la narrativa en torno a la IA, etcétera. Así que es difícil abrirse camino ahí con cualquier otra solución, incluso si esa otra solución puede ser 10 veces más adecuada para esos casos de uso. Es realmente difícil competir contra Shopify. De verdad lo es hoy en día, pero me gusta el hecho de que en el mundo B2B no tenemos un solo jugador principal, ahora tenemos más de 30 jugadores importantes en el espacio de comercio electrónico B2B, y no espero que eso dure. Hay demasiada superposición de características y funciones en las principales plataformas B2B que existen hoy en día. Espero que haya una gran consolidación en el mundo B2B, tanto desde la perspectiva de las plataformas como desde la perspectiva de los integradores de sistemas. Ya hemos visto que Salab ha realizado dos grandes adquisiciones B2B en los últimos 2 años, comenzando con Trellis y luego su último competidor, una adquisición de SI en el mundo B2B. Así que espero que haya una consolidación increíble.
Desde la perspectiva de las plataformas y de los integradores de sistemas, ¿esperas que eso también ocurra en los próximos años? Es difícil decir si habrá una consolidación. Diría que muchas de estas empresas se van a enfocar mucho más en el espacio B2B. Ahora bien, si eso lleva a algún tipo de adquisición, está por verse. No estoy 100% seguro, no puedo decirlo con total convicción. Definitivamente hay características y conjuntos de funcionalidades que se están desarrollando dentro de la plataforma de comercio. Plataformas que están enfocadas en B2B. También existen soluciones precompuestas. Entiendo que realmente no se puede tener una solución completamente precompuesta para B2B, pero aún así hay mucho que se puede hacer. Y nosotros tenemos nuestra propia tienda B2B que estamos usando ahora. Eso nos ayuda a empezar desde un cierto punto de partida. Eso les ayudará incluso a visualizar cómo se verá su marca. Por ejemplo, los checkouts de una sola página en el mundo, o la gestión de tu organización como un servicio. Estas cosas ahora están integradas en la plataforma, se están incorporando a la plataforma y las plataformas las están soportando. Así que habrá una reducción, diría yo, en el TCO para hacer B2B debido al enfoque de estas plataformas. Pero si habrá consolidación, no creo que lo sepa. La verdad no lo sabría. Pero seguro que habrá más enfoque. Y ya lo estamos sintiendo. Y han cambiado tantas cosas en los últimos 5 años desde la perspectiva B2B, tanto enfoque. He estado hablando de B2B desde hace tiempo, pero ahora realmente veo que está ocurriendo una verdadera tracción en el espacio B2B. Hombre, no podría estar más de acuerdo. Desde que comencé, llevo 25 años en la industria y los últimos 5, realmente me he enfocado de lleno, duplicando y triplicando mi apuesta en el mundo B2B como parte de mi trabajo de consultoría independiente. Y sí, incluso yo, como alguien que vive principalmente en el mundo B2B todos los días, he visto las características y funcionalidades. La paridad entre las principales plataformas B2B es realmente asombrosa de ver. Casi todas tienen algún tipo de PIM, casi todas cuentan con un OMS muy bueno, casi todas, obviamente, tienen capacidades de tienda en línea. Casi todas tienen alguna forma de automatización de fuerza de ventas, no Salesforce la plataforma, sino automatización de fuerza de ventas integrada en la plataforma, para permitir que los vendedores tengan superpoderes y automaticen muchas de las tareas manuales que históricamente han realizado directamente en los ERP. Estamos empezando a ver la aparición de agentes. Incluso vemos a empresas como Kivo y otras plataformas que realmente han apostado por completo al lado agente del negocio, porque lo saben, ahí es hacia donde va el mercado. ChatGPT ha anunciado sus APIs de comercio, están trabajando con Shopify en eso. Tenemos a muchos de estos grandes actores de IA que han lanzado sus propias plataformas de agentes independientes del comercio, y ahora siento que el lado del comprador en la ecuación va a cambiar muy rápido. Empresas como Jagger, Coupa, Eriva van a incorporar agentes de compra en su tecnología. Y a menos que tu lado de ventas pueda integrarse y comunicarse con el agente del comprador de forma digital y electrónica, es como en los viejos tiempos del EDI. De hecho, el EDI sigue siendo una parte significativa del negocio B2B hoy en día. Si miras a personajes como el zorro, por ejemplo, ni siquiera puedes venderle algo. Simplemente no puedes venderles, no te lo permitirán. Venderles a menos que puedas integrarte con ellos. Por EDI. Y tienen un manual de integración muy estricto, una sintaxis muy estricta y asignaciones muy estrictas. Es todo muy estricto y hay muchas cosas similares que todavía ocurren en el mundo B2B. Y creo que mi impresión es que gran parte del negocio tradicional de EDI va a pasar a un canal de comunicación más agéntico, así que casi veo lo agéntico como el nuevo EDI. ¿Qué opinas tú? Sí, creo que eso es cierto. El EDI ha estado ahí desde siempre. Y siento que algunas de las áreas relacionadas con la parte de EDI, el punch-out y todo eso definitivamente pueden ser asumidas por lo agéntico. Lo importante es que entendamos desde un mundo agéntico en qué podemos enfocarnos, dónde pueden estar todas las cosas, dónde puedes incorporar la inteligencia artificial, para ser honestos. Pero el punto que también mencionaste es, ¿cómo conectas el lado de la compra con el lado de la venta? Creo que hay un aspecto de conector que de alguna manera debe estar presente. Y hay empresas, no sé si es algo público, pero hay algunas empresas de comercio que están desarrollando algunos de estos conectores, los conectores EDI dentro de la propia plataforma, para poder consumir. Esta también puede ser una forma de manejarlo, pero también existen conectores que ya están disponibles. Sí, y estoy viendo nuevas plataformas a salir al mercado en el último año y medio. Plataformas como Motivate que están automatizando gran parte del proceso de automatización de Salesforce, donde automatizan la gestión de pedidos por correo electrónico, Slack, Teams, WhatsApp, etcétera, donde están modernizando estos canales más tradicionales.
Canales de comunicación, por falta de un término mejor, en el mundo del comercio electrónico B2B, parece que mucho de eso se está automatizando porque estos canales tradicionales en el mundo B2B no van a desaparecer en el corto plazo. WhatsApp no va a desaparecer, Slack no va a desaparecer, Teams no va a desaparecer, el correo electrónico no va a desaparecer en el mundo B2B en el corto plazo. Pero lo grandioso es que con la IA, especialmente la IA multimodal, que puede tomar el PDF del correo electrónico, puede tomar la hoja de cálculo adjunta al correo, puede analizarla automáticamente, puede mapearla automáticamente en el sistema de comercio, como si el cliente hubiera iniciado sesión en el portal y realizado el pedido él mismo. Ahora, el middleware, por llamarlo de alguna manera, puede hacer esa interpretación y es realmente impresionante. Es mucho mejor que en los días tradicionales del OCR, donde casi siempre tenía que intervenir una persona en alguna etapa del proceso para validar y verificar los datos como parte del proceso ETL, pero ahora la IA multimodal está llegando a un nivel tan bueno que la necesidad de interacción humana es menor que nunca y solo va a seguir disminuyendo. Y creo que estos son los tipos de cosas que tienen usos muy prácticos. Esto no es una idea utópica para dentro de 5 años. Esto de la IA es algo que puedes implementar hoy para ser más eficiente y para... Lo que me encanta de esto es que no requiere ningún cambio de comportamiento por parte de tus clientes. Ellos pueden seguir haciendo las cosas como siempre las han hecho, pero ahora con la IA multimodal puedes integrarlos en tu ecosistema digital sin que siquiera se den cuenta. Sí, no, absolutamente. Creo que ahí es donde los agentes serán muy útiles, donde realmente puedes trabajar incluso con datos muy, quizás incluso no estructurados de muchas maneras. Sí, totalmente. Sí, completamente no estructurados y usar las API para enviar el pedido o lo que sea que sea. Existen modelos de IA que pueden leer archivos PDF y correos electrónicos y luego probablemente crear órdenes a partir de eso. Y creo que el punto de partida definitivamente es el conector, pero luego los conectores agénticos serían sin duda útiles en esto, lo cual reducirá mucha intervención manual. Ahora recibes un correo electrónico de un cliente y tienes que ingresar ese pedido en el sistema, en el ERP. Todo ese proceso puede automatizarse y reducirá mucha intervención manual e incluso errores, ¿verdad? Como parte de eso, definitivamente hay mucho margen y estas cosas no van a desaparecer. Siempre habrá personas presentes, tendrán diferentes canales para hacer pedidos. El autoservicio es parte de ello, pero eso no reemplaza todo el negocio, ¿cierto? Así que necesitas encontrar soluciones creativas desde la perspectiva de la IA, cómo abordar también esas áreas. No hay duda de eso. ¿Cómo usas la IA en tu vida personal hoy en día? Te daré un ejemplo de mi propia vida. Probablemente no he usado Google Search en más de 6 meses, así que soy suscriptor de ChatGPT Plus. Tengo un complemento en mi navegador Brave que redirige todas mis consultas directamente a ChatGPT. Y por lo tanto, no he usado Google Search, no recuerdo la última vez que hice una búsqueda en Google. Así que en mi vida personal estoy usando Grok, estoy usando ChatGPT, estoy usando otras herramientas que son primero IA, como Squadcast, que es IA prioritaria. Cuando pienso en la edición de contenido digital, estoy usando muchas herramientas que priorizan la inteligencia artificial. Plataformas desde WriteBlogger hasta Descript y Opus Clip. Desde una perspectiva de contenido, usando montones de herramientas de IA, ¿en qué parte de tu vida personal o profesional estás usando muchas herramientas de inteligencia artificial hoy en día para entender mejor hacia dónde se dirige todo esto? Quiero decir, como mencionaste, la necesidad de usar un motor de búsqueda tradicional ha disminuido bastante, porque tienes preguntas muy específicas que intentas hacerle a la IA y obtienes una respuesta muy personalizada. Así que he intentado con algunos de ellos, he probado Gemini, he probado ChatGPT y también he probado DeepSeek. Y es fascinante ver cómo sus respuestas son diferentes. Y dependiendo de lo que intento hacer, utilizo uno de ellos. Por ejemplo, de Gemini tengo una versión de pago que uso. Así que diría que uso Gemini entre un 40 y 50%, y quizá otro 30 o 40% ChatGPT, y luego tal vez un 10% DeepSeek, a veces. ¿Sí? Y a veces no tienen información correcta. He visto eso también. De hecho, publiqué hace un tiempo que dos de ellos no tenían la información correcta. Uno de ellos sí tenía la información correcta solo para comprobarlo y ver cómo era. Una prueba básica de conocimientos, cómo reaccionarían ante eso. Pero sí, en cuanto a cómo lo usamos mucho. Yo uso mucho ChatGPT o Gemini, por ejemplo, para escribir artículos de blog. Así que ya sabes cuánto tiempo lleva escribir un artículo de blog. Tienes que revisarlo, tienes que asegurarte de que esté correcto, no hay nada relevante. Así que lo que hago generalmente es escribir un borrador de lo que necesito escribir. Y luego, lo pongo ahí y me da sugerencias y me dice, ok, esto se puede mejorar o lo que sea.
Así que lo uso en ese sentido. También he generado muchas infografías usando eso, especialmente Gemini. Por ejemplo, digo, ok, esta es la idea que quiero comunicar. ¿Puedes generar una infografía? ¿Puedes usar estas fuentes? ¿Puedes usar estos colores? Y lo hace muy bien. Así que, para algunas de estas cosas, tareas del día a día, como escribir blogs o investigar sobre algo, es una herramienta excelente. También estamos explorando la IA dentro de la empresa, tratando de resolver ciertos casos de uso para los productos que hemos desarrollado. Tenemos un par de productos que están en este ámbito. Uno de los productos en los que hemos estado trabajando durante un par de años está relacionado con la integración, que siento que es un área en la que realmente hay muchas opciones. Es el iPaaS del mundo. Existen los middlewares tradicionales, y ninguno de ellos realmente ofrece una solución al 100%. Así que ideamos una solución diferente que es más dinámica por naturaleza. No tenemos conectores preconstruidos. Puedes crear tus propios conectores sobre la marcha. Así que estamos explorando la IA en ese aspecto. ¿Cómo puedes, por ejemplo, si llega una búsqueda y hay una fuente de datos que creaste, ¿puede la IA mapearlas correctamente? Exacto. O puede la IA realizar mucha detección de anomalías dentro de los registros, ¿verdad? Si los sistemas están funcionando y vemos algo que no sigue el mismo patrón. Así que estamos explorando, desde la perspectiva de la empresa, esos casos de uso que serán más relevantes para nuestros clientes, en lugar de hacer algo sin sentido. Pero sí, es como que ya lo ha invadido todo. No solo a mí, también a mis hijos. Y ahora lo uso mucho, incluso para cosas de la escuela. Y desde la perspectiva del contenido, especialmente desde el punto de vista del blog, estoy trabajando en la otra dirección que es esa. Así que mi material en bruto para los artículos de mi blog es mi podcast. Y lo bueno de subir videos a YouTube es que YouTube transcribe automáticamente todo el contenido y detrás de escena, incluso si no aprovechas esa transcripción, siempre está ahí. Y la IA puede capturarlo. Yo uso el Blogger correcto. Señalé la URL de mi transcripción. Mi transcripción, en realidad simplemente señalaste la URL del video en sí. Capturará la transcripción. Básicamente parafraseará o convertirá ese contenido, esa hora de contenido, en un artículo de blog. Eso me lleva quizás entre un 80 y un 90% del camino, y luego lo que hago es, e incluso toma muestras de mi contenido y genera una voz única basada en esas muestras, es decir, el estilo. El lenguaje que uso, las bromas que suelo hacer, tomará muestras de mi contenido para que lo que escriba como primer borrador suene como si realmente fuera yo, de la manera en que normalmente hablo. Y eso está realmente bien, y eso me lleva a un 80-90% del camino. Luego repaso ese artículo de blog abreviado, corregiré cualquier nombre, la ortografía de cualquier nombre, la ortografía de cualquier empresa, simplemente me aseguro de que esté 100% perfecto. Luego, lo que hago es que cuando creo el artículo de blog en mi sitio web a partir de ese contenido, incrusto el video completo de YouTube en el final de ese artículo. Así que si alguien quiere ver el video completo en lugar de simplemente leer el resumen tipo Cliff Notes como artículo de blog, entonces puede ver el video completo ahí mismo. Así que encuentro que ir en esa dirección me funciona súper bien y es generar contenido a partir de mi propio contenido. Así que reutilizar de manera efectiva el contenido que ya he creado en algo nuevo, en un nuevo formato. Y creo que la inteligencia artificial es muy buena para eso. Sí, estoy de acuerdo. La idea es tuya. El contenido es tuyo. La forma en que lo presentas, esa es la ayuda que necesitas. De hecho, las pocas veces que lo he hecho, si tengo que preparar una presentación, lo que haría básicamente es tomar un audio o una reunión, Google Meet o algo así, simplemente le hablaría, ¿sabes? Diría todo lo que pienso, lo que sea, un flujo de conciencia, y simplemente lo volcaría ahí y le diría, ¿sabes qué? ¿Puedes estructurar esto en un formato más presentable? Porque cuando estás haciendo extemp o, ya sabes, tu mente va en muchas direcciones diferentes, realmente no estás pensando, ok, tengo que decir esto y luego esto otro. En lugar de ahora pasar por eso y tratar de averiguar, ok, ¿cómo presento esto? Puedo usar esta herramienta para estructurarlo. Proporciona una estructura hermosa y luego, obviamente, tienes que trabajar en ello. No está listo, pero tienes que trabajarlo. Pero te da un buen marco para empezar, sí, el comienzo. Pasar de 0 a 1 es mucho más fácil ahora con la IA. Y obviamente el lado humano, el lado creativo, puede llevarlo de 2 a 5 o de 2 a 10 a partir de ahí. Pero definitivamente creo que el punto de partida es de muchísima ayuda. Si miraras a 6, 12, 18 meses en tu propia práctica, ¿cuáles ves como las prioridades clave para que puedas seguir siendo relevante para tus clientes? Veo que muchos clientes piensan que pueden hacer algunas de estas cosas internamente porque tienen IA, lo que sea. ¿Cómo ves la oportunidad cambiante para que SIS siga aportando valor a sus clientes ante esta avalancha de IA?
Esa es una excelente pregunta. De hecho, estuve en una conferencia recientemente y esta pregunta volvió a surgir. Y lo que al menos he hecho internamente con el equipo es esto. Hace unos meses empezamos a analizar qué herramientas podíamos usar desde una perspectiva de IA que puedan ayudarnos a construir código, por ejemplo, a crear requerimientos, a hacer muchas de las cosas que toman mucho tiempo, y lo que eso realmente hace es que te vuelve más eficiente. Así que si tus costos se reducen, por ejemplo, supongamos que una construcción en particular me cuesta $500,000. Digamos que es una construcción de $500,000 para el cliente. Ahora puedo volver con el cliente, digamos en 12 o 18 meses, y decirle, ¿sabe qué? Puedo hacerle la construcción por $300,000. Porque ahora soy más eficiente escribiendo mi código. Soy más eficiente documentando las cosas. Soy más eficiente haciendo muchas cosas usando IA. Una vez que soy, como yo lo llamo, un SI agente, ¿verdad? Soy un SI agente. Y entonces mi costo ha bajado, digamos, de 300 a 100,000, ¿verdad? Estoy manteniendo los mismos márgenes. El cliente está obteniendo el beneficio de ello. Y puedo escalar más rápido. Ahora puedo atender a 5 clientes. Puedo atender a 10 clientes. Así que ese es el camino por el que estamos yendo. Obviamente, nuestro equipo ha estado usando muchas de estas herramientas principales para escribir y crear código. Existen, pero los códigos, al menos los que hemos estado usando, son un poco más como los que escribiría un desarrollador junior. Así que creo que se necesita un poco más de progreso para llegar a ese nivel, pero creo que está avanzando muy rápido. Y queremos prepararnos para ser más ágiles, más rentables y poder escalar muy rápidamente. Y dar soporte a más clientes que los que podemos soportar en este momento. Sí. Sí, e incluso como consultora siempre me pregunto, ¿cómo podemos ser más IA primero? ¿Cómo podemos aprovechar las herramientas de IA para, como usted dice, no solo ser más eficientes, sino también cuando hacemos investigaciones, por ejemplo? Está bien, genial. ¿Cómo podemos ser más eficientes al hacer la investigación, recopilar los datos, analizar los números e incluso como quizás hacías históricamente? Así que antes de ChatGPT, Grok, etcétera, si tenía un informe de investigación que, no sé, digamos hipotéticamente era un PDF de 100 páginas y estaba buscando una información específica dentro de ese PDF, lo abría en Acrobat, hacía control F y luego buscaba palabras clave específicas relacionadas con los datos concretos que estaba buscando. Pero ahora con ChatGPT puedo subir el PDF a ChatGPT y hacerle preguntas sobre los datos y puedo decirle, ¿puedes resumir esta información? ¿Puedes extraer este dato específico relacionado con este tema, este caso de uso o esta oportunidad? ¿Puedes resumir eso para mí y luego decirme en qué parte del documento se encuentra ese punto de referencia para esa información? Así que es como si redujera mi tiempo de investigación probablemente en más de un 50% y me hace mucho más eficiente con mi tiempo de investigación. Es realmente fenomenal. Y aún así, si tengo, por ejemplo, un Google Doc en el que estoy trabajando en vez de copiar y pegar el texto de ese Google Doc. Así que digamos que estoy trabajando en un BRD o digamos que estoy trabajando en una pieza de arquitectura de soluciones o digamos que estoy trabajando en un proyecto de consultoría y quiero asegurarme de que no me he perdido nada crítico o que podría reescribirlo de una manera más comprensible o algo por el estilo. Exporto ese Google Doc como un PDF, subo el PDF a ChatGPT y le digo, ya sabes, mejora esto, hazlo mejor, hazlo más legible, hacerlo más comprensible. ¿Hay algo clave que me haya perdido aquí y que no debería pasar por alto? ¿Hay algo aquí que haría esto más fácil de entender para este tipo de cliente objetivo? Y le doy un encargo muy específico sobre el tipo de consejo que quiero que me devuelva. Y he notado que cuanto más detallado soy en la indicación, mejor es el resultado que obtengo. Y es casi como en los primeros días de Google, ¿verdad? Ninguno de nosotros era un experto en Google desde el primer día. Tuvimos que aprender cómo funcionaba Google. Tomó un tiempo sacarle el máximo provecho a Google porque mentalmente tuvimos que hacer suficientes búsquedas para descubrir cómo le gustaba a Google dar respuestas y cómo estructuraba los datos detrás de esas respuestas. Y así, eventualmente, quienes empezamos en la industria en los primeros días de Google, nos convertimos en expertos en Google. Y siento que incluso hoy en día todavía tienes que ser un poco experto, un ingeniero de prompts, para obtener realmente buenos resultados de la IA. Pero creo que incluso eso va a cambiar. Dale otros 6, 8, 9, 12 meses y no tendrás que ser tan bueno haciendo prompts como lo eres hoy para obtener grandes resultados de la IA. ¿Qué opinas tú? Oh, absolutamente. Creo que esa es la clave en cuanto al uso de tu sensor de IA. Creo que tienes que tener los prompts adecuados en caso de que necesites poder llegar al siguiente nivel. Empiezas en cierto punto y luego profundizas más. ¿Sabes qué? Están regresando.
Incluso si, por ejemplo, estoy tratando de definir un mensaje, por ejemplo, digamos que estoy definiendo una especie de blog y regresa con algo, ¿verdad? Y digo, quiero esto, y regresa con algo, entonces necesito poder leer y decir, ok, puedes refinar esto aún más, puedes resumir esto mejor, puedes reducirlo en un 50%, no quiero esto. ¿Puedes enfocarte un poco más en este aspecto en particular? Hay tantas cosas. El prompt depende de ti, de cómo y qué es lo que quieres. Al final del día, depende de lo que tú quieras y lo que tú desees. Es algo que puedes pedir, ajustar y cambiar. Así que estoy totalmente de acuerdo en que para obtener el mejor resultado, y también es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Lo haces unas cuantas veces y ya sabes exactamente cómo entrenar y obtener el resultado adecuado que estás buscando, ¿cierto? Y estoy de acuerdo en que esto cambiará y las cosas serán aún más inteligentes. Y tu corazón humano probablemente te entenderá exactamente, ya sabes quién eres. La forma en que piensas, exactamente. Y probablemente te dará una mejor respuesta. Así que puedes empezar tomando 10 iteraciones, tal vez. En 3 horas podrías obtenerlo. Acabas de describir el bloqueo por IA. Por ejemplo, ahora me costaría mucho dejar de usar ChatGPT porque sabe tanto sobre mí y tiene una ventana de contexto tan grande de interacciones previas que ha tenido y me ha preguntado suficientes veces, ¿prefieres la respuesta A o la respuesta B? ¿Cuál es mejor? Y así he tenido que tomar esa decisión suficientes veces ya. ¿Hasta dónde? Ya me conoce tan bien que es casi como los primeros días del bloqueo de Google. Una vez que empezaste a usar Google, era tan condenadamente bueno y empezó a adaptarse tan bien a la forma en que interactuabas con él, que todo lo demás simplemente desapareció del mercado. Y creo que esa es la nueva forma de IA. El bloqueo es la cantidad de tiempo y energía que inviertes en entrenar a tu IA. Vas a ser detestado porque no van a compartir eso, no lo van a hacer, debería ser tu conjunto de datos de entrenamiento, pero en realidad está bloqueado únicamente en esa plataforma de IA. Esa es la nueva forma de bloqueo técnico que veo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que así será. Ese va a ser el futuro. Absolutamente. Vaya. Escucha, ha sido una conversación fantástica. Hemos tenido casi una hora de charla. Se ha pasado volando. Si la gente quiere contactarte, dejaré un enlace a tu LinkedIn en las notas del programa, así como a tu sitio web, el sitio web de Trica en las notas del programa. Aparte de eso, ¿cómo prefieres que la gente te contacte y tenga una conversación sobre todo lo relacionado con lo digital? Sí, creo que la mejor manera de contactarme es por correo electrónico y ponerse en contacto. Siempre estamos buscando hacer las cosas mejor. Siempre intentamos mejorar la vida de nuestros clientes, así que cualquier problema que tengas, estamos aquí. No hay ningún... Piensa que sí, queremos tu negocio, queremos ayudarte, ¿verdad? Si crees que hay algo en lo que podemos ayudarte y eso se convierte en un negocio, genial. Pero tenemos una mentalidad más consultiva. Queremos ayudar a los clientes a mejorar. Sí. Me encanta, me encanta. Ahora, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, es el momento en que puedo cambiar los papeles. Te paso el micrófono a ti. Te dejo hacerme una pregunta. Cualquier pregunta que quieras puede ser personal o profesional. Así que, Anubhav Raina de Trica Technologies, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Creo que una de las preguntas con las que hemos estado lidiando durante algún tiempo es el tema de la integración. Pienso que esa es un área que realmente no ha madurado. Ha avanzado mucho, pero aún no ha llegado a donde debería. La gente todavía gasta entre el 60 y el 70% de su tiempo y dinero en integrar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves que va a evolucionar esta industria del middleware, el iPaaS, a partir de aquí? Porque se invierte mucho tiempo y esfuerzo en ello, en construirlo y luego gestionarlo a partir de ese momento. Sí, no podría estar más de acuerdo. De hecho, uno de mis clientes es un proveedor de plataformas iPaaS y una agencia que ofrece soluciones de integración. Y tienes toda la razón. En mi experiencia, especialmente en proyectos B2B complejos, más del 50% del presupuesto de un proyecto suele destinarse solo a la integración de sistemas. Así es. ERP, CRM, PIM, CDP, toda la pila de negocios. Y muchas veces estas empresas B2B tienen más de un ERP, pueden tener 2 o 3 ERPs en la empresa dependiendo de las tecnologías o de los productos que venden, los sectores a los que se dirigen, etcétera. Así que es increíble lo complejo, costoso y que consume tiempo que puede llegar a ser. La parte de integración de los proyectos puede volverse así, así que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Ya estoy empezando a trabajar con algunos de estos proveedores de iPaaS en torno a integraciones lideradas por IA Agente. Es decir, quiero poder hablar y que una integración cobre vida, quiero poder tener eso. Quiero que un agente sea capaz de entender todas nuestras miles de integraciones previas, la forma en que las diseñamos. Quiero incluso poder subir mis BRD, quiero poder subir mis diagramas de solución, mi arquitectura de solución, la documentación y básicamente
permitir que la gente aprenda de todos los 20 años de trabajo que hemos realizado antes. Y así tiene un punto de partida realmente sólido para construir la estructura, al menos para cualquier integración nueva, y poner en marcha los puntos finales clave, ya sea NetSuite, D365 o lo que sea, al menos ponerlos en marcha, autenticar, hacer que los puntos finales clave funcionen y al menos mapear un conjunto predefinido de puntos de datos de clientes, datos de productos, datos de cumplimiento, todo ese material, configurar todos los puntos de datos primarios con un conocimiento profundo del marco de API, de la plataforma de origen y de la plataforma de destino, y viceversa. Pienso que ese será el camino. Por lo tanto, no solo la IA está llegando a las plataformas iPaaS existentes, sino que cada vez más proveedores de tecnología de comercio tendrán integraciones listas para usar en sus plataformas que son realmente sólidas. Porque históricamente las integraciones listas para usar han sido bastante malas. Es decir, no están completas, no son lo suficientemente completas, no son lo suficientemente flexibles, no son lo suficientemente escalables. Y por eso, en la mayoría de los casos, todavía necesitas un iPaaS de terceros para alcanzar ese nivel de flexibilidad y escalabilidad, sin quedar atado ni a tu integrador de sistemas ni al proveedor principal de la plataforma. Por eso, tener el control de esa infraestructura es realmente importante para las empresas. Y tener flexibilidad en esa infraestructura es realmente importante para las empresas. Así que sí, hay algunas cosas de IA agéntica que están llegando al mundo de iPaaS y también a los propios proveedores de plataformas, los proveedores de plataformas de comercio, y creo que ya estoy empezando a trabajar con algunos de ellos. Hay una empresa llamada Relevance AI y ellos están a la vanguardia de la IA agéntica en este momento, especialmente en lo que respecta a plataformas SaaS y luego integrando IA agéntica en tus flujos de trabajo SaaS. Así que todavía es muy temprano, pero Agentic está avanzando súper rápido. Y lo interesante de Relevance es que puedes ejecutar flujos de trabajo multiagente como parte de un flujo de trabajo general en paralelo. Puedes tener una paralelización masiva de los agentes que despliegas, lo que los hace extremadamente eficientes, porque puedes hacer que realicen microtareas en lugar de intentar tener un solo agente que los controle a todos. Puedes tener un montón de agentes trabajando en paralelo, haciendo microtareas, y eso los hace mucho más eficientes. Y lo hace mucho más rápido, y eso es algo realmente genial que está ocurriendo hoy en día. Sí, Y la RPA también está siendo reemplazada por agentes. Así que la automatización robótica de procesos, donde normalmente se necesitaba una plataforma de RPA muy compleja para poder realizar trabajo a nivel humano dentro de una plataforma basada en la web. O una plataforma que, por ejemplo, no tenía una API, pero necesitabas hacer cosas a través de una interfaz de usuario. La tecnología Agentic está retomando donde la RPA lo dejó, y eso es realmente emocionante. Sí. bastante genial. Escucha, me encantó nuestro tiempo juntos. Realmente lo aprecio. No puedo esperar para hablar contigo de nuevo pronto. Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias. Salud. ¿Eres un comerciante de e-commerce B2B o D2C? Entonces visita greenwoodconsulting.net para saber cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio